Representantes de la pausa, ¿cómo estás, Berit? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son los pronósticos para el domingo, para las elecciones en Chile? ¿Cómo lo ves? Bueno, supuestamente ya no han habido sondeos, ¿no? Recientemente, pero la tendencia es que Janet Jara está en primer lugar, indudablemente, con una tendencia de izquierda muy marcada. Ella es la candidata de la continuación de Boric, ¿no? Para contarle un poco a la gente que nos está viendo. viendo. Yo te diría que es bastante más que la continuación de Boric. ¿En qué sentido? Es mucho más de izquierda. Boric es de tendencia progresista, izquierda definitivamente, no vamos a negar eso, pero tenía una posición en términos de derechos humanos. Acá estaba leyendo un informe que presentaron para para la Unión Europea, que si tú analizas el discurso de Boric en términos de democracia, estaba en contra de Cuba, estaba en contra de Venezuela, estaba en contra de Nicaragua, estaba en contra de las dictaduras, lo cual era muy raro. Y con respecto a la guerra en Ucrania, no apoyaba a Rusia. Esto es un discurso muy extraño porque los progresistas hacen fuerza común. En cambio, Janet Jara es abiertamente, Cuba no es una dictadura, entonces es mucho, digamos que es una izquierda más dura. Y ella, ¿no?, es la que tiene la mayor intención de voto. Que todo apunta, según últimos sondeos, ella pasaría a la segunda vuelta. Exacto. ¿Quiénes la podrían acompañar? Digo ¿quiénes? Porque creo que hay varias opciones. Claro. Digamos que como favorito, en el segundo lugar podría estar Kast, ¿no? En estos días no sabemos qué ha pasado. Que perdió con Boric, ¿no? En la elección pasada. Que perdió con Boric, exacta, que ganó la primera vuelta. Sí, claro, pasó primero. Termina primero en la primera vuelta y pierde en la segunda vuelta. Entonces nuevamente tenemos a Kast. Matei ha estado bajando, tanto que algunas encuestadoras decían que Johannes Kaiser estaba por encima, pero por ahí hay toda una competencia. Entonces, si vemos el primer lugar, el segundo, tercero y cuarto, que es en lo que nos podemos concentrar, entre el segundo y el cuarto, el tercero y el cuarto tenemos un 30%, más menos, más un 20, 17%, o sea, estamos hablando de casi un 50% entre estos tres candidatos que van luego a continuación de Jara. Y los tres de derecha, además. Y los tres de derecha, o sea que vamos a tener un bloque de derecha bastante fuerte. Y en el resto de candidatos, estos cuatro, que no nos olvidemos, porque ellos no tienen una valla electoral del 5% como nosotros, todos entran al Congreso. También se va a elegir, ¿no? Todos los diputados. Exacto. Y se renueva el 50% de senadores. Senado, exacto. Entonces, o sea, al final, lo que se está decidiendo, y nosotros vamos a pasar por lo mismo, en la primera vuelta se define básicamente el Congreso, senadores y diputados. Ahora nosotros también vamos a tener. Lo que está pasando que es distinto y sí marca una diferencia. Chile tiene una población un poco más de 18 millones de habitantes, de los cuales van a salir a votar unos 15 millones en estas elecciones, pero es la primera elección en la que están obligados a votar. Y eso marca una diferencia, porque las estadísticas suelen cambiar con este tipo de variables. Entonces, todas las proyecciones que estamos viendo de los sondeos y las encuestas se basan en algoritmos que se han creado sin voto obligatorio. Vamos a ver qué es lo que pasa en... Es que no queda muy claro, ¿no? Creo que esas personas que van a votar, digamos, por primera vez obligadas... Que ahora son de dos tipos, porque son los que votan por primera vez por una cuestión de edad y los que votan por primera vez, ¿no? Por porque este cambio que lo hace obligatorio. A ese segundo grupo entiendo que no queda muy claro si votan más de derecha o votan más de izquierda, ¿no? Porque en plebiscitos han ido para los dos lados. Viéndose obligados, ¿no? Entonces, las grandes fallas de Boric, o sea, ha tenido un muy mal gobierno, es sumamente progresista. Dentro de su grupo o sea, han habido bastantes conflictos y no ha dado resultados. Entonces, este voto de protesta, porque la gente votó con un voto de protesta, recordemos las grandes manifestaciones de protesta que tuvieron durante casi 15 días en el año 2019, son las que traen como consecuencia un Boric por el hartazgo de la gente, buscando soluciones, los jóvenes que protestaran, y ellos son los que llevan al gobierno a Boric, y Boric no ha dado la talla. Definitivamente por ningún lado ha dado la talla. Pero tengo que hacer una pausa, regreso contigo, pero quiero hablar también de Venezuela. El anuncio que ha hecho Donald Trump ha dicho que ya tiene la decisión tomada
de lo que va a hacer en Venezuela. Pero ¿de qué va todo eso? Con eso regresamos en unos minutos, pero antes tenemos un anuncio para ustedes. A ver, vamos a hablar ahora de Estados Unidos. Veri, te preguntaba antes de la pausa, porque Donald Trump ha dicho, ya sé qué voy a hacer contra Venezuela. Y además esto se suma a un despliegue, ¿no?, mayoritario. Ha llevado el portaaviones más grande del mundo al Caribe. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué sabes tú? Creo que esa operación se llama Lanza del Sur, corrígeme si estoy equivocada. Lanza del Sur, exactamente. No son coincidencias. Recordemos que hubo un cierre del gobierno que duraba más de 40 días, que es el cierre de gobierno de Estados Unidos más grande de la historia de los Estados, más largo de la historia de los Estados Unidos. Y recordemos que los miembros del ejército son servidores públicos. Por lo tanto, al cerrar el gobierno y congelar todos los sueldos, también le congeló los sueldos a los militares. Ajá. Trato de atar cabos. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que va a pasar porque el plan no te lo van a decir, ¿no? Pero se abre el gobierno, por lo tanto, los servidores del Estado reciben sueldos, militares incluidos, el portaaviones ya había llegado, porque estaba en tránsito cuando anunciaron que iban a poner el portaaviones más grande del mundo, imagínate, frente a las costas de Venezuela. O sea, eso es para aterrar a cualquiera. Barato, claro. Eso va en serio. Hay muchos analistas que dicen que más o menos debe tener unos entre 12.000, no llega a 20.000 soldados efectivos, que es mucho para una campaña contra el narcotráfico y poco para una invasión a Venezuela. Y eso tengámoslo en cuenta. Venezuela no es un país chiquitito, no es el tamaño de Panamá cuando se hizo la invasión. Exacto. O sea, es un país mucho más grande. En términos de armamento, Venezuela tiene desventajas muy, muy grandes, porque todo lo que tiene, lo tiene como el país, en mal estado. Entonces, Venezuela no tiene herramientas, no se habló de que tal vez tienen algo de misiles, tienen drones, porque tienen una fábrica de drones que al final Estados es de Unidos Irán. El ejército más grande del mundo. Claro, ¿no? entonces lo que tienen es muy poco y se habló en algún momento que podían tener algún tipo de ayuda de Rusia. Incluso leí un informe un informe de un grupo militar que salió publicado, que Rusia quería mandarle ciertos misiles. Pero Rusia tiene el problema de que más le vale no meterse en problemas con Venezuela cuando está negociando su propia guerra. Sí, claro. O sea, esa no se la va a conviene, perdonar, ¿no? Estados Unidos y especialmente Trump no se la va a perdonar. Claro. Entonces, dicen que este proyecto de Lanza del Sur, ¿no?, se llevaría a cabo, entre comillas, en enero. O sea, entonces es como una película a largo tiempo que nunca termina. Claro. Y siguen, las amenazas aumentan. Entonces el trabajo psicológico que está haciendo contra Maduro es sumamente fuerte. Claro, porque cada vez moviliza más, ¿no? Y más, y más. No ha movilizado todo de golpe. Entonces, claro, eso genera la expectativa de ya, algo va a pasar. Y lo que está haciendo, que me pareció también muy interesante, porque podemos hablar de datos sueltos y sacar algún tipo de conclusiones, pero en el portaaviones Gerald Ford hay Marines y muchos son de nacionalidad venezolana. Y eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, dentro de Venezuela hay gente que está en contra, dentro de los Marines que están viniendo hay venezolanos. ¿Cuál es el plan de Trump? Ya lo sabremos. Ya lo sabremos y te convocaremos para hablar de eso seguramente. Verito, un gusto como siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias, Tatiana. Cerramos la semana. Gracias por habernos acompañado.